en la Universidad CES de Medellín, Colombia. Él es neurólogo clínico en la universidad y con una estancia formativa en TNF con el equipo del doctor Víctor Mayordomo, que ayer habló acá, en el Vitas Hospital de Madrid. Sí. Buenos días, ¿cómo están? El tema que me corresponde es entonces hablar de TNF y sueño. Yo decidí agregarle un subtítulo a la charla y ponerle Desentrañando los vínculos clínicos y fisiopatológicos. Y quería empezar con un poco de contexto y epidemiología, pero no de contexto de qué es el TNF, porque ya lo hemos venido hablando desde ayer ampliamente. Quería definir qué es sueño. Sueño es un estado neurocomportamental reversible con desconexión perceptual y disminución de la respuesta al ambiente. ¿Y por qué es importante que estudiemos el sueño en el trastorno neurológico funcional? Pues miremos, este fue uno de los últimos estudios, un metaanálisis, una revisión sistemática que se publicó, el grupo del doctor Siddharth Kannan, evaluó 9 estudios entre 2003 y 2023, con un total de 1.227 pacientes con TNF. Evaluó estudios de trastorno neurológico funcional motor, crisis funcionales disociativas y otros estudios que cogieron un grupo entero de trastorno neurológico funcional. Se dieron cuenta que la prevalencia de trastornos del sueño, cualquier alteración del sueño, iba entre el 47 al 89% en el estudio que más prevalencia tuvo, para un promedio de prevalencia de trastornos del sueño de un 58%. Bueno, sabemos que es común, pero ¿cuál es el perfil de las alteraciones del sueño que tienen los pacientes con TNF? Este es otro estudio también publicado en el 2025, donde compararon los pacientes con trastorno neurológico funcional, pacientes con enfermedades psicosomáticas y pacientes post-ictus. En el grupo de pacientes con trastorno neurológico funcional evaluaron una prevalencia de cualquier alteración del sueño de 71.2% y cuando evaluaban el insomnio propiamente, se dieron cuenta que la prevalencia de insomnio de conciliación era de 45.9% y de despertares nocturnos o insomnio de mantenimiento del 65.52%. Esta, digamos, relación entre insomnio de mantenimiento e insomnio de conciliación se mantuvo también en las demás poblaciones. La población de medicina psicosomática con un poco más de prevalencia que la de trastorno neurológico funcional y los pacientes post-stroke conservaban la relación, sin embargo, con una menor prevalencia que en el grupo de trastorno neurológico funcional. En otro estudio, se dieron cuenta que el 89% de los pacientes con trastorno neurológico funcional presentaban un pobre sueño, y lo pongo entre comillas porque ¿qué es pobre sueño para el estudio? Y es la definición que tomaron en el resto de estudios. Es un sueño de corta duración y un sueño poco eficiente. Ahondemos un poco más en ese perfil. Se dieron cuenta que realmente la prevalencia cambiaba si era el momento antes del diagnóstico, el momento del diagnóstico y luego del diagnóstico. Antes del diagnóstico, la columna azul y la naranja, que son muy mal sueño y mal sueño, digamos que estaban la de muy mal sueño entre el 15 y el 20% y mal sueño en el 30%, pero la columna que ganaba era la de sueño normal. Una vez se hacía el diagnóstico de trastorno neurológico funcional, miren el cambio. La columna gris de sueño normal descendió por debajo del 20%, mientras que la columna azul de muy mal sueño y naranja de mal sueño ascendieron a ser la mayoría de los pacientes. Esta prevalencia se mantuvo luego del diagnóstico. Y hablando un poco del contenido y la calidad de ese sueño, este otro estudio evaluó los sueños, las pesadillas y los contenidos de esos sueños en los pacientes con trastorno neurológico funcional. Evaluaron 306 pacientes y se dieron cuenta que la prevalencia de pesadillas en el grupo de trastorno neurológico funcional era de 78.4%, con pesadillas al menos una vez por semana, esto comparado con la población general del 5.1%. El 72.6% referían esa pobre calidad de sueño autopercibida y 96% de los pacientes tenían ese sueño pobre que definimos en la diapositiva anterior al menos una vez por semana.
Un 87.2% de los pacientes referían que tenían distrés o estrés asociado con esas pesadillas y que tenían cambios en el TNF asociado a las alteraciones del sueño. Esos cambios podían ser negativos o cambios positivos. Los cambios negativos los reportaron el 88.2% de los pacientes que tenían empeoramiento del TNF cuando tenían cualquier trastorno del sueño y solamente un 45.7% refirió algo de mejoría relacionado con el contenido de los sueños y el tipo de trastorno neurológico funcional. Revisemos ese contenido de los sueños. Cuando evaluábamos el contenido de los sueños, se daban cuenta que de toda la población, 62% aproximadamente reportaban un contenido negativo de esos sueños. Un 58.5% referían que los sueños estaban relacionados con el TNF y el 50% de los pacientes en ese estudio reportaron que podían hacer cosas en los sueños que no podían hacer en la vida real, caminar, correr, saltar. Luego, en este estudio se evaluó qué tanto los sueños y el contenido de los sueños afectaban los síntomas del TNF. Ese es este grupo que ponen aquí en la mitad, sujetos con DFC, Dream Functional Change. En este grupo, que fue el 28.4% de los pacientes, evidenciaron que el 99% reportaban cambios negativos asociados con los sueños y el 9% reconocieron que los sueños eran un trigger para sus síntomas funcionales. Vemos otras estadísticas de este grupo. Aproximadamente el 30% reportaron crisis funcionales mientras soñaban y el 33.3% reportaron crisis funcionales luego de una parálisis del sueño. Y la prevalencia de parálisis del sueño en este grupo de pacientes fue de aproximadamente 44.8%. Estos son unos datos no publicados de un estudio que realizamos con el grupo del doctor Víctor Gómez Mayordomo, en la cabeza del doctor Carlos Corral, en donde lo primero que nos dimos cuenta es ver cuál era la diferencia entre el sueño percibido y el sueño reportado por los pacientes. El sueño percibido por los pacientes, cuando vemos acá el total de la población, aproximadamente 42% de los pacientes reportaban haber dormido entre 5 y 6 horas, poco sueño, un 35% reportaban entre 7 y 8 horas de sueño y vemos que el porcentaje que reportaba entre 9 y 10 horas de sueño era solamente un 6%. Pero cuando comparábamos esta percepción con realmente lo que reportaron de sueño basándonos en la hora a la que se durmieron y la hora en la que despertaron, el 31% de los pacientes había dormido entre 9 y 10 horas, 40% había dormido entre 7 a 8 horas y vemos que el grupo de 5 a 6 horas, que era la mayoría del sueño percibido, realmente bajó a 21%. Un 64% de los pacientes durmieron más de lo que creyeron haber dormido. La prevalencia de trastornos del sueño que encontramos en este estudio para el grupo de trastornos neurológicos funcionales, no discriminamos qué tipo de trastorno neurológico funcional tenía, era de 92.5% y se decidió comparar inicialmente con la población general de España, en donde es 39.7%, y le agregué estas otras dos comparaciones, para la población latinoamericana de 24.73% y para una población de otra patología, esclerosis múltiple, 54%. Cuando nos íbamos a ver, el tipo de alteración de sueño, específicamente hablando del insomnio, vemos que la relación que les mostré desde el primer estudio se conservaba. Era mayor el insomnio de mantenimiento que el de conciliación, pero para este estudio vimos que la mayoría de pacientes realmente tenían un componente mixto del insomnio. La escala que se utilizó fue el índice de calidad de sueño de Pittsburgh y el promedio para la población con trastorno neurológico funcional fue de 11.7 puntos, más menos 5, a mayor puntaje, menor calidad de sueño, y lo comparamos con la población general de España, 5.3, la población general en Latinoamérica, 8.5 y esclerosis múltiple, 6.8. Adicionalmente, evaluamos qué tanto los pacientes con trastorno neurológico funcional y trastornos del sueño tenían alteración en su calidad de vida, con la escala EQ5D5L, y encontramos un puntaje promedio para la población con TNF de 0.48 comparado con 0.9 para España,
0.8 para Colombia, 0.8 para Perú y 0.6 para la población con esclerosis múltiple. Y no solo eso, vimos en una escala visual análoga en cuanto puntuaban su calidad de vida. Los pacientes con TNF y trastornos del sueño puntuaban su calidad de vida más o menos en un 56.6%, mucho menor que las otras tres poblaciones. Miremos dos subtipos de TNF que son los más comunes, el trastorno motor funcional y las crisis funcionales disociativas. Para el trastorno motor funcional, los trastornos del sueño son el cuarto síntoma no motor más importante y que más afecta la morbilidad de estos pacientes. Primero, fatiga, dolor, síntomas sensitivos y por último, trastornos del sueño. ¿Y qué trastorno del sueño? El 75% de los pacientes presentaban algún trastorno del sueño y se dividían en estos tres grupos. Insomnio, en donde el 89% eran de mantenimiento y el 41% de conciliación. Hipersomnia o hipersomnolencia y alteraciones subjetivas del sueño, es decir, un sueño corto y poco eficiente, que era lo que describía el primer estudio como pobre sueño. Estudiaron otros subtipos de trastornos del sueño, apnea del sueño clínicamente significativa, piernas inquietas, movimientos periódicos de las extremidades e insomnio. Y las únicas dos que eran estadísticamente significativas para este subgrupo de pacientes fueron las piernas inquietas y el insomnio, más comunes en la población de TNF que en la población control. Para las crisis funcionales, miremos que la prevalencia cambia según el momento de la enfermedad. Antes del inicio de síntomas es del 46.7% y luego del inicio de síntomas al momento del diagnóstico asciende a un 76.9% y se estabiliza más o menos en un 75%, similar a los trastornos motores funcionales. ¿Y qué alteraciones presentaban? Pobre calidad de sueño, un PSQI de 10.8 versus 5.8 para la población general. Aumento de la prevalencia de insomnio, 50% versus 10%, y aumento del tiempo para conciliar el sueño. Y cuando comparaban las crisis funcionales con la epilepsia, se dieron cuenta que la diferencia estadísticamente significativa estaba en aquellos pacientes que dormían mucho menos de lo usual, 13% versus 2%, y aquellos pacientes que se despertaban 1 a 2 horas más temprano de lo esperado y no eran capaces de volver a dormir. Estas dos diferencias estadísticamente significativas vieron que se relacionaban positivamente con la escala de calidad de vida que utilizaron en este estudio. A peor calidad de sueño, peor calidad de vida. Y evaluaron otros tipos de trastornos. Cualquier trastorno del sueño, 48%, apnea del sueño, 52%, insomnio o hipersomnia, 39%, y piernas inquietas en un 4%. Entendiendo este panorama fisiopatológico, preguntémonos qué tan diferentes son estas dos etiologías o estas dos entidades. Y les traigo esta imagen que todos conocemos, la vimos en varias de las charlas del día de ayer, y aquí encontramos 4 de los pilares fisiopatológicos del trastorno neurológico funcional: la saliencia, la alteración en la agencia, la alteración en interocepción y la disregulación emocional. Exploremos un poco estos 4 pilares en los trastornos del sueño para ver qué tanto se parecen las dos entidades. Primero, la interocepción y el sueño. La relación entre sueño e interocepción es completamente bilateral. El uno afecta al otro y viceversa. Primero, durante el sueño hay una disminución de la sensibilidad interoceptiva para poder preservar ese sueño. Pero ¿qué pasa entonces cuando hay privación de sueño o cuando hay buen sueño? Cuando hay privación de sueño, se estudió la respuesta de unos pacientes a un estímulo de calor y se dieron cuenta que la privación del sueño aumentaba la reactividad de la corteza somatosensorial y disminuía la reactividad del núcleo accumbens, del tálamo y de la ínsula, pero cuando los pacientes tenían buen sueño, aumentaba la sustancia gris en la corteza orbitofrontal medial, disminuyendo quejas somáticas, disminuyendo depresión y un término que, utilizaban en el estudio, que era paranoia. Y la relación de la interocepción con el sueño. La privación de sueño, que se ve influenciada por estímulos nocivos y estresantes que aumentan el arousal. Y cuando yo tengo privación de sueño, aumenta mi temperatura, aumenta mi presión, esto lo sensan vasoreceptores y termorreceptores y yo siento sueño.
Los trastornos del sueño y pacientes con alteraciones del sueño autopercibidas las estudiaron bajo el mismo paradigma que se han estudiado los TNF, que es la precisión interoceptiva cardíaca. ¿Qué tan certera es mi capacidad de determinar procesos internos, en este caso mi frecuencia cardíaca? Y se dieron cuenta que los pacientes con alteraciones percibidas del sueño tenían disminución de la precisión interoceptiva, igual a lo que evaluaron Mark Edwards y su grupo en este estudio, en donde evaluaron precisión interoceptiva cardíaca, encontrando menor interocepción cardíaca, menor confianza en la respuesta y menor awareness corporal en el grupo de trastorno neurológico funcional. Y posteriormente la doctora Selma Aybeck y Natasha Stoffel estudiaron la interocepción pero con un estímulo respiratorio, en donde los pacientes tenían que soplar a un dispositivo que estaba conectado a un computador y tratar de comparar dos estímulos en cuál de los dos había más obstrucción al flujo de aire. Y los pacientes con TNF tenían también disminución de este tipo de precisión interoceptiva. Pero hablando un poco más de la interocepción, quería hablar de dos términos. La confianza interoceptiva es qué tanto confío yo en la precisión interoceptiva, y la atención interoceptiva, qué tan atento estoy a los procesos interoceptivos. La confianza interoceptiva está disminuida en pacientes con sueño de corta duración, sueño de mala calidad, despertares frecuentes y estadísticamente significativo con aumento del tiempo de latencia y con ese sueño pobre que definíamos en las primeras diapositivas. Y la atención interoceptiva está aumentada en ese sueño pobre y mala calidad de manera estadísticamente significativa y en el aumento del tiempo de latencia, la corta duración de sueño y el sueño poco eficiente. De modo que el perfil de interocepción en los pacientes con trastorno de sueño son pacientes que tienen baja confianza interoceptiva y alta atención interoceptiva. ¿Lo que resulta en qué? Resulta en aumento de la excitación antes del sueño, en sobreestimación del tiempo para dormir y subestimación del tiempo de sueño que tienen estos pacientes. Pasemos a otro de los pilares, que sería la disregulación emocional. Pero primero miremos el sueño, cómo afecta a las emociones. Durante el sueño REM se consolida el miedo, se fortalecen las respuestas de miedo aprendidas, se aprende a discriminar estímulos amenazantes de no amenazantes y se procesan emociones que se asocian con experiencias emocionales significativas. De modo que vemos que si se afecta el sueño, pues se van a afectar estos tres procesos. En este estudio compararon pacientes privados de sueño y personas a las que les dejaban tener su sueño normal. A todos les pidieron que la noche antes del estudio se durmieran a las 9 de la noche y se despertaran al día siguiente a las 9 de la mañana, para llegar al centro del estudio a la 1 de la tarde más o menos. Allí respondían unos cuestionarios de somnolencia, afecto, disociación, y luego al grupo control le dijeron que se fuera para la casa, al otro día volvía a las 9 de la mañana a responder los mismos cuestionarios, y el grupo experimental lo dejaron privado de sueño respondiendo la misma encuesta a las 8, 11, 3, 9 y 1 de la tarde del día siguiente. ¿Qué evidenciaron? Evidenciaron la primera línea, la de arriba, es la línea que habla del afecto. El afecto empeoró a medida que aumentaban las horas de privación de sueño. La somnolencia, que es aquí los triángulos, empeoraron también a medida que aumentaban las horas, pero el mayor cambio se vio en la disociación. Esto es el basal, aumentó por las escalas de despersonalización de Cambridge y de las experiencias disociativas, aumentó la disociación hacia el final, o sea, con las horas iba aumentando. Entonces, tanto las experiencias aberrantes como los trastornos del sueño aumentaban los puntajes de las dos escalas en estos pacientes. Pasemos a la saliencia. Recordemos que esto es un sistema cíngulo-opérculo-frontal que detecta, integra y filtra información interoceptiva, autonómica y emocional. Vemos acá que los pacientes con trastornos del sueño tienen aumento de la conexión funcional entre las redes y las estructuras del circuito de saliencia con estas estructuras. Por lo tanto, si vemos, tienen aumento de conexión con la corteza prefrontal dorsolateral, por lo tanto se inhiben respuestas emocionales y son pacientes que tienen rumiaciones y emociones fuertes, tienen aumento de la conexión con el giro frontal superior, por lo tanto tienen una arousal e hiperactividad cognitiva en el momento en que van a tratar de conciliar el sueño, tienen aumento de conexión funcional con el área sensitivo-motora, por lo tanto tienen, digamos, la sensibilidad aumentada a cualquier estímulo, por lo tanto se les dificulta
conciliar el sueño y mantener el sueño, y tienen conexión funcional aumentada con el tallo cerebral, pudiendo alterar circuitos reguladores del ciclo sueño-vigilia. Y cuando íbamos a la corteza del cíngulo anterior, específicamente en su parte dorsal, se dieron cuenta que se encargaba de la reactividad afectiva negativa, con reacciones emocionales intensas y negativas. Estos pacientes tenían dificultad para cambiar de la rumiación a la autorregulación y tenían distrés emocional crónico, con sentimientos persistentes de malestar emocional. No les traigo diapositiva de la agencia, pero solamente quería decir, pues digamos que ya vimos que el sueño aumenta la disociación y las experiencias disociativas. Los estudios concluyen que los pacientes con trastornos del sueño tienen también disminución del sentido de agencia. Ya entendimos entonces algunas particularidades que tienen en común los trastornos neurológicos funcionales y los trastornos del sueño, y cómo los trastornos neurológicos funcionales pueden empeorar los trastornos del sueño y los trastornos del sueño pueden empeorar los trastornos neurológicos funcionales. Pero entonces, ¿qué manifestaciones funcionales pueden haber durante el sueño? Me voy a centrar en crisis funcionales, porque siempre se ha dicho que habían crisis funcionales que se reportaban durante el sueño, pero cuando se veía el electroencefalograma, se veía que el electroencefalograma mostraba vigilia. Esto se describió desde 1996 y lo describieron con el sueño pseudosueño predictal. Era una condición en la cual había criterios comportamentales de sueño, es decir, el paciente estaba en supino, el paciente tenía los ojos cerrados, el paciente tenía ausencia de movimiento, pero el electroencefalograma tenía ritmo alfa, tenía electromiografía con actividad y había parpadeo evidente. La mayoría de las crisis eran autorreportadas durante el sueño, pero se veía que realmente salían de esta entidad. Sin embargo, y para complicar las cosas, bueno, antes de eso, la sensibilidad de esto era de 56% y de 100% para crisis funcionales. Pero para complicar un poco el panorama, unos años más adelante se estudiaron 806 episodios funcionales, de los cuales 118 fueron durante el sueño. Es verdad que la mayoría, 104, fueron saliendo de electroencefalograma con vigilia, pero 8 eventos se vieron que salían de sueño no REM, etapas 2 o 3, como en este caso. Acá donde está la flecha fue que el paciente inició el evento, no tengo video, esto es de un artículo, pero vemos que sale de una etapa de sueño N2 antes de empezar la crisis funcional. Lo mismo en este otro paciente que tuvo 7 episodios estereotipados durante el sueño, iniciando desde sueño N3. Y los episodios, tanto de este como del paciente anterior, eran iguales o muy similares a los episodios que tenían durante la vigilia. De este modo, los investigadores refieren que se podía diferenciar de una parasomnia. Unas claves rápidas de cómo se evalúan estos pacientes y cuál sería el rol de la polisomnografía en el trastorno neurológico funcional y los trastornos de sueño. Lo primero es que tenemos que evaluar la calidad del sueño, que el paciente nos describa cómo es su sueño, si el sueño es reparador o no. Podemos utilizar escalas como el índice de calidad de sueño de Pittsburgh. La duración y la continuidad, si es insomnio de conciliación, si es insomnio de mantenimiento, y si es insomnio de mantenimiento, ¿qué lo está llevando a los despertares frecuentes? Ver cuál es su hora de acostarse, su hora de dormir, su hora de despertar, cómo es su higiene de sueño y sobre todo evaluar síntomas asociados y la severidad, apnea del sueño, piernas inquietas, que ya vimos que pueden llegar a ser frecuentes en esta población, y siempre enfocar estos pacientes desde el modelo de las 3P. Les traigo esta tabla que es el modelo de las 3P, aquí está con otras palabras, pero tenemos los factores predisponentes que son los de susceptibilidad, precipitantes o desencadenantes y perpetuadores. Y esto no es más que sacado de un artículo también del grupo del doctor Víctor Gómez Mayordomo para trastornos neurológicos funcionales. Comparten también este modelo de las 3Ps y ya voy a ahondar un poquito más en estos factores. Pero antes les quería hablar de la polisomnografía y cuál sería el uso de la polisomnografía. Primero, no se utiliza para estudiar el insomnio de entrada, sino que la vamos a utilizar cuando haya diagnóstico de desórdenes respiratorios del sueño, el paciente tiene clínica. Evaluación de un posible síndrome de piernas inquietas, diferenciar crisis funcionales disociativas con parasomnias y estudiar aquellas crisis nocturnas, que ya vimos que también se pueden presentar desde el sueño electroencefalográfico. Volvamos entonces al modelo de las 3P para el insomnio. Tenemos los factores de susceptibilidad, estos sí son propios del trastorno neurológico funcional, pero ¿dónde empezamos a ver similitudes? En los eventos desencadenantes, eventos fisiológicos, heridas físicas o dolor, ataques de pánico, eventos vitales estresantes, todos se pueden asociar también con aumento de prevalencia de trastorno del sueño.
Y más importante, los perpetuadores que vemos acá para el trastorno neurológico funcional. Son los mismos perpetuadores que para el insomnio. Vemos que los pacientes con insomnio tienen percepción de los síntomas como irreversibles, tienen conducta evitativa, miedo al síntoma, no se sienten creídos. También tienen estigma porque los pacientes con insomnio persistente son pacientes que les pasa lo mismo que los trastornos neurológicos funcionales. Van de psiquiatría, neurólogo, van donde otro neurólogo, donde el neurólogo que le gusta trastornos del sueño, y son pacientes que también se someten a iatrogenia médica. Y es aquí, en estos síntomas perpetuadores o en estos factores perpetuadores, donde actuaría la terapia cognitivo-conductual para el insomnio, que sirve tanto para el insomnio de conciliación como para el insomnio de mantenimiento. Son 6 a 8 sesiones de 60 a 90 minutos que se basan en estos dos pilares. La terapia de restricción de sueño, que se basa en limitar la oportunidad de sueño a la capacidad de sueño del paciente. Si el paciente se sabe que solo puede dormir 5 horas, pues se calcula la hora de acostarse teniendo en cuenta la hora a la que se debe despertar el paciente. Y tenemos la terapia de control de estímulos, que son actividades para disminuir conductas maladaptativas. El 50% de los pacientes tienen reducción de síntomas post-tratamiento con la terapia cognitivo-conductual, pero esto se sabía desde el 2009, en donde vemos este estudio que tanto sola como en combinación con medicaciones era efectiva para tratar insomnio persistente. Adicionar medicamentos podía dar un beneficio modesto, pero valga la redundancia, adicional. El 60% lograban respuesta al tratamiento y el 42% de los pacientes remisión luego de un tratamiento agudo. Y si esta terapia cognitivo-conductual se mantenía en el tiempo, estas proporciones aumentaban a 65% para aquellos pacientes que respondían a tratamiento y 51% luego del tratamiento extendido para aquellos que lograban remisión completa. Para ir concluyendo entonces, las alteraciones del sueño en el trastorno neurológico funcional son frecuentes, tienen un perfil específico que ya vimos, tienen muchos puntos en común con el trastorno neurológico funcional en cuanto a la atención interoceptiva, a la confianza interoceptiva, a la disregulación emocional y a la saliencia. Es más que todo alteraciones del sueño autopercibidas y ese pobre sueño que definíamos. Es una relación bidireccional. Tanto si yo tengo buen sueño pueden mejorar mis síntomas funcionales, pero si tengo mal sueño pueden empeorar mis síntomas funcionales y los síntomas funcionales pueden empeorar la calidad de sueño. Tienen una fisiopatología en algunos puntos, digamos, similar entre los dos grupos de patologías. Y por último, la terapia cognitivo-conductual debe ser una de las primeras líneas que tengamos en cuenta, no solo con estos pacientes, sino con el insomnio persistente, ya que con la terapia cognitivo-conductual podemos también lograr un mejor control de los síntomas funcionales. Muchas gracias.